continuar, habíamos quedado en lo siguiente. Estamos viendo inicialmente si hay o no hay algunos errores, ¿verdad? Habíamos encontrado en este análisis de consistencia que sí había errores de tipo sistemático. Ahora estamos procediendo los pasos para resolverlo, ¿no? Para ello estamos enfocándonos a encontrar un factor de corrección, porque habíamos visto que estos valores que tenemos aquí estarían subestimados, ¿verdad? La tendencia, si estaban correctos, era que sea una línea recta, pero sin embargo se ubican en una situación menor, por lo que estarían subestimados, ¿no? Entonces los pasos que habíamos seguido es lo siguiente: trazar la línea AB. Ingeniero, disculpe que le corte, no está mostrando su pantalla. Ah, ya, excelente, muchas gracias. Vamos a compartir. Gracias por hacerme dar cuenta. Bien, ahora sí. Decía entonces que estos puntos que tenemos ahí son puntos que estarían subestimados, ¿verdad? Lo que nosotros ahora necesitamos hacer es que estos vuelvan sobre la línea recta, ¿no? Entonces, para eso estamos buscando un factor de corrección que habíamos mencionado que tiene que ser mayor a 1, ¿no? Entonces, para ello, los pasos que habíamos seguido es lo siguiente. Habíamos trazado el segmento AB inicialmente, que tiene que seguir la tendencia, ¿no?, que tenemos de los primeros puntos. Luego el CD, que es la tendencia que tendríamos de estos puntos que están mal, ¿no es cierto? Luego esta horizontal que pasa por la intersección de ambos. Luego una vertical que puede pasar por cualquier lado, ¿no? Por aquí, por donde deseemos, ¿no? Porque se va a mantener esa relación de estos segmentos que vamos a encontrar. Luego, por la primera intersección, también trazamos otra horizontal, que le estamos llamando RS. Ahora, por la segunda intersección, también otro segmento que lo estamos llamando XY, ¿no? Entonces, como estamos buscando un valor mayor a 1, entonces necesariamente tendría que ser este segmento XY dividido entre RS, ¿no? Entonces habíamos proyectado lo que corresponde a la altura de segmentos, a la escala que estemos utilizando, y habíamos encontrado aproximadamente, ¿no?, esos valores, ¿no?, de 1.532 que cada uno de ustedes ha sacado. ¿Está bien? Bien, ahora lo que nos toca es corregir, ¿no? Entonces nos damos cuenta lo siguiente, que en el punto de intersección que tendríamos entre el segmento AB y CD, ¿no?, los puntos que están por debajo estarían correctos, ¿no? Y los puntos que están por encima de este punto de intersección estarían mal, lo que necesitamos corregir, ¿no? Y observamos que del año 1958 para adelante estarían, ¿no?, con este percance de error sistemático, ¿no? 58, 59, 60 y así sucesivamente, ¿no? Hasta este punto que representa el quiebre, ¿no es cierto?, que se estaría retomando la pendiente original que teníamos, ¿no?, inicialmente. Entonces observamos que los puntos del año 1958 hasta el año 1966, esos serían los puntos, los años que estarían mal, ¿no?, nuestros datos. ¿Está bien? Entonces tenemos ese periodo del año 1958 con color rojo, ¿no?, que lo vamos a dar este color, al año 1966 en color azul. ¿Está bien? Entonces tenemos que corregir esos valores, 58, 59, 60, todos esos valores. ¿Está bien? Bien, nos vamos a enfocar entonces a aquello. ¿En qué va a consistir la corrección? En lo siguiente. El punto que corresponde al año 1958, ¿no?, observamos que como dato, ¿no?, tenemos 723.3, ¿verdad? Entonces,
ese dato que tenemos, entonces está mal, ¿verdad? Este dato de 723 que lo tenemos ahí, está mal, ¿no es cierto? Es un valor subestimado, ¿no? Por lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, este valor está mal porque tendría que haber estado aquí, ¿no? Está subestimado. Bien, entonces, este valor que está subestimado tenemos que incrementarlo, ¿no? Del año 1958. ¿Cuánto vamos a incrementar? Pues precisamente vamos a multiplicar por el factor de corrección que hemos encontrado. O sea, que vamos a multiplicarlo 1.5 veces, ¿no? O sea, el valor original más el 50%, ¿no? Entonces, multiplicando este valor nos da 1108.1, ¿ya? Entonces, este valor está mal. Ahora sí, este es el valor que estaría correcto, ¿no es cierto? Entonces, este valor ahora vamos a ponerlo aquí como estación corregida, ¿verdad? Esta era la inicial, la que estaba mal. Ahora la que vamos a corregir, ¿no? Entonces, del año 1940 hasta el año 1957, entonces todos estos valores están correctos. No hay que hacerlo, no hay que hacer nada porque están correctos, ¿no es cierto? Todo este intervalo está correcto, ¿no? Lo que estaría mal, pues sería del año 58, el año 59, 60, 61, 62, hasta el año 66. Todos esos valores están mal, como hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, del año 67 ya está correcto, 68, 69, ¿verdad? Entonces, desde este año hasta el 77, todos están correctos, ¿no? Lo único este periodo que estaría mal, ¿no? Entonces, todos estos valores están bien. No habría que hacer nada y lo conservamos tal cual están, ¿no? Donde tendremos que hacer modificaciones es pues precisamente estos valores, ¿no es cierto? 723.3 por 1.532 y eso nos da 1108.1 y ese valor es lo que ahora vamos a insertar ahí. Ya lo correcto, por eso que está como asterisco. ¿Está bien? Ahora, del año 1959 vamos a hacer lo propio. ¿Ya? Entonces aquí está el año 1959 que tiene el valor de 472,5. Multiplicamos por el mismo factor de corrección 1.532, ¿verdad? Esa multiplicación nos va a dar 723.9. Este es el valor ahora correcto y eso lo trasladamos aquí, ¿no? Entonces, de la misma forma, todos los valores de estos años, vamos a multiplicar todos esos valores por 1.532 y los valores que nos salga, pues lo estaríamos trasladando aquí, a esta nueva tabla, ¿verdad? Estos valores los copiamos y observamos, son tan iguales, no tienen ningún percance, ¿no? 1159, 1119, 816.5, está tal igual. Lo mismo esto, ¿no? Con azul vamos a pintar los valores que están correctos. Y así sucesivamente, todos estos valores están bien. De la misma forma, todos los valores están bien. Lo único que está mal son los que están en color rojo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, estaríamos corrigiendo el error sistemático que estaríamos teniendo, ¿no? Entonces, esos periodos, hemos dicho que están mal, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también corrigiendo, ¿no? Del año 1966. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? ¿Me pueden escribir o decir algo? Por favor, les pido una retroalimentación. Tendríamos que graficar
pero esta vez ya con los valores corregidos, ¿no es cierto? Con los valores corregidos. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo que habíamos hecho anteriormente. Recuerdan que habíamos hecho los acumulados, ¿verdad? Pero ahora los acumulados, pero con estos nuevos valores corregidos, ¿ya? Y con esos acumulados nuevamente vamos a graficar y lo que tendríamos que esperar es una línea recta, ¿no? Si todo está bien. Entonces, lo que tenemos en X, que es nuestra acción de referencia, mantenemos tal como estaba. Solo en Y cambiaría, ¿no? Pero ahora con los valores que estarían modificados, ¿no? Entonces tenemos y nos tendría que dar ahora una gráfica así, de esta forma, una línea recta, ¿no? Lo que teníamos ahí inclinado, entonces tendría, con el factor de corrección, tendría que alinearse con el resto. Y esto que va del 67 para adelante, como está correcto, entonces de forma automática se va a alinear, ¿verdad? Porque su pendiente era tan igual a la primera. ¿Está bien? Entonces, de esa forma corregimos lo que va a corresponder al error sistemático. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora, con la información que ustedes tienen, entonces van a procesar todo esto, ¿ya? Y toda esta práctica me la van a entregar, ¿ya? Ahora quedemos eso, por favor. Hoy es día miércoles 14, ¿para cuándo sugieren la entrega? El 21, hasta antes de la clase. Entonces la clase lo tenemos 18:45. Entonces, listo. Vamos a crear la tarea. Ya está creada. ¿Ya? Entonces lo van a colgar en Classroom. ¿Ya? Con las siguientes recomendaciones, por favor. Si es más, bueno, de hecho va a ser más de una hoja, ¿ya? Entonces van a utilizar el código de estudiante que les he asignado. Entonces vamos a suponer que alguien fuera el 006. Entonces le van a dar el nombre de su archivo de esa forma, ¿ya? Y PDF, ¿ya? Entonces el nombre, ¿ya? De su archivo va a ser de esa forma, ¿ya? Nombre del archivo. Entonces el código. Lo tienen, ¿verdad? Su código. Sí, jefe. Alguien que no lo tenga por alguna circunstancia, por favor, o no se ha enterado. Ya, les voy a pedir, por favor, si alguien lo tiene, que lo compartan nuevamente por el WhatsApp para que alguno de sus compañeros de repente, si lo ha perdido o algo ha pasado, lo pueda tener. ¿Ya? Entonces el archivito. Entonces, con ese nombre de archivo, por favor, no colocan nada más. ¿Ya? Por favor, alguna vez me pasa esto que han ido añadiendo el nombre de la plana. Nada, directo, solo su código.pdf, nada más. ¿Ya? Y eso, una vez que lo tengan el nombre del archivo, entonces eso lo suben a Classroom. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, por favor, hasta aquí? Bien. Algunos otros detalles con relación a lo que estamos viendo. Esto lo que tenemos es cuando tenemos el caso de un error que se habría subestimado, ¿no? ¿Y qué tal si de repente se hubiese dado un percance de sobreestimación? ¿Qué pasaría en ese caso? Pues veámoslo. Veamos en el caso de sobreestimación. Vamos a suponer nuestros puntos que van de esta manera, ¿no? Que vamos a suponer que estos puntos están todo correcto. Y de repente de un cierto año, ¿no? Como que ha cambiado la pendiente, ¿no? De nuestros puntos, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos, por lo que ya hemos visto, que estos valores que están ahí están mal, ¿verdad? Que estos estarían bien. Entonces, tenemos que, para corregirlo,
tenemos que llevarlo, ¿no? Con la misma pendiente que tendríamos aquí, ¿no es cierto? Tendríamos que alinear, ¿no? Esos puntos que están ahí, tendríamos que llevarlo aquí, ¿no? Lo voy a trazar, ahí tendría que ser, sí, ¿no? Para corregir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que ya sabemos, ¿no? Los mismos pasos que habíamos hecho. Primero, trazar un segmento sobre la línea, ¿no es cierto?, de los puntos correctos. Lo propio aquí por este lado, ahora pero con el color azul, ¿no es cierto? Luego, ¿qué habíamos hecho? Habíamos trazado unas horizontales, ¿verdad? Por donde tenemos la intersección, trazamos una horizontal, ¿no? Nos faltaría trazar una línea vertical, entonces vamos a trazar una línea vertical en cualquier lado, ¿no? Tiene que ser vertical. Entonces se me ocurre por aquí, ya, trazada la línea vertical, ¿no? Entonces intersecta, aquí hay una intersección y la segunda intersección. Entonces trazamos, ¿no?, un horizontal por esos puntos de intersección, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces se llegan a formar, como habíamos visto, ¿no? Entonces recordaremos, justamente se forman, ¿no es cierto?, estos segmentos, ¿no? De la altura base, donde tenemos, ¿no? Se va proyectando. Entonces tenemos un XY, un RS. Entonces lo mismo, ¿no? Hasta aquí tendríamos una cierta altura, ¿ya? Que lo vamos a llamar también XY, ¿ya? Y tenemos otra altura que se forma hasta este punto, ¿no? Que llegaría a ser el RS, también lo vamos a dar este nombre, XY y RS. Entonces lo propio tenemos que encontrar nuestro factor de corrección. A ver, aquí es muy importante el tema del análisis, ¿verdad? Sucede que estos valores que están sobreestimados, ahora necesitamos, ¿no?, aminorarlos. Para aminorar el factor de corrección, para multiplicar por un factor de corrección, tiene que ser mayor a 1 o menor a 1. Menor a 1. Menor a 1, ¿no es cierto? Muchas gracias. Tiene que ser menor a 1, ¿no es cierto? Para que estos valores disminuyan. Entonces, ahí nos damos cuenta que la relación de segmentos tiene que ser el menor sobre el mayor. Entonces nos fijamos quién es menor, ¿no es cierto? El menor es el segmento XY y el mayor es RS. Entonces tendría que ser esa relación XY sobre RS, ¿no? De esa forma vamos a obtener valores menores a 1, ¿ya? Entonces, esto llegaría a ser la forma como encontrar nuestro factor de corrección y luego ya sabemos todo el procedimiento, ¿no? Hay que multiplicar cada uno de estos valores que están mal, ¿no?, por el factor de corrección respectivo, ¿no? Y luego hay que encontrar nuevamente el acumulado, pero con los valores corregidos. Y una vez que lleguemos a graficar, entonces ya lo vamos a tener alineado, ¿no es cierto? Entonces, esto es cuando tendríamos la situación de sobreestimación, ¿no? Sobreestimación. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud con esto? Muy bien. Ahora, veamos el tema. ¿Y qué tal cuando nos topemos con lo que es el tema del error accidental? ¿Cómo corregimos cuando se presente un error accidental? Veámoslo primero a través de una gráfica. Vamos a suponer que nuestros puntos van de esta forma y resulta que el próximo punto debería de darse aquí, ¿no es cierto? Pero de repente, sobre la misma vertical, ¿no?, de repente no se ha dado así ese año, ¿no es cierto? Por alguna circunstancia el operario, alguien se ha equivocado y en vez de colocar ese valor, lo ha colocado así, ¿no? Entonces ha habido este error, ¿no es cierto? Y la pendiente se mantiene, ¿no? No hay un error sistemático, hay un error accidental, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces ya nos estamos imaginando que hay que trazar una línea que pase por esos puntos y luego con el punto
actual que se tiene, que está, por supuesto, como error. Entonces, esta línea que vamos a agarrar este segmento, eso va a ser nuestro error accidental. ¿Ya? Eso va a ser nuestro error accidental, ¿no? Hemos dicho que el error accidental ya se da en términos, es un error que se da por una única vez con un cierto valor, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hay que hacer es que al valor, vamos a suponer que este valor fuera 732.6, entonces hay que, como está sobreestimado, hay que restar lo que va a corresponder al error accidental, ¿verdad? Hay que restar. Vale decir, hacemos la proyección sobre el eje Y, ¿no? Lo que le corresponda con la escala aquí, como hemos hecho, ese valor les restamos y de esa forma ya va a estar corregido este punto, ¿no? Y el resto se va a alinear de por sí, ¿no? Entonces, de esa forma procedemos cuando tendríamos este error accidental, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es en el caso de sobreestimación y en el caso de subestimación, a ver, también haremos eso. ¿Qué tal? De repente el próximo debería de graficar aquí, ¿no? Pero resulta que se tiene la gráfica ahí, ¿no? Entonces la pendiente se mantiene. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo propio, ¿no? Trazamos una línea que sigue esta tendencia de los valores correctos. Entonces observamos que nuestro valor, si estaría correcto, debería ser este. Pero en este momento está haciendo eso. Entonces significaría eso que este segmento llegaría a ser nuestro error accidental, ¿no? Eso sería nuestro error accidental. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Tenemos que llevar al eje Y, ¿no? Vamos a determinar esta altura que le corresponde usando la escala correspondiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, este valor que está subestimado, vamos a suponer que es 340.2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si quiero llevarlo ahí? Pues tendría que sumar, ¿no es cierto? Que sumar el error accidental que habríamos encontrado, ¿no? De esa forma ya va a estar corregido este punto. ¿Está bien? Eso en el caso de los errores accidentales. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Hay algunas preguntas que estoy viendo aquí en el chat. ¿Podría graficarlo en AutoCAD? Preguntan. ¿Va a ser en Excel, a mano? En lo que gusten, ¿ya? En lo que gusten. El objetivo es el criterio, ¿ya? El conocimiento. Eso es lo que más me interesaría, ¿ya? Entonces, si utiliza un software, está bien, excelente, ¿ya? Pero más allá es el tema del concepto, ¿ya? Que es lo que me interesaría que dominemos. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa forma, entonces, estamos cerrando lo que consiste el análisis de consistencia, ¿no? Hemos visto que mediante esta herramienta podemos identificar si nuestros datos tendrían errores sistemáticos o bien errores accidentales, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a identificar de acuerdo, ¿no? A la forma que se tenga, ¿no? De los puntos que estemos graficando. ¿Está bien? Entonces, en el accidental siempre es un quiebre abrupto que se da de esta forma, ¿no? Y en el sistemático es un cambio de pendiente. ¿Está bien? Entonces, también hemos visto que podemos corregirlo, ¿no? El accidental es cuestión de encontrar ese desfase y sumar o restar. Y en el caso del sistemático, es encontrar también factor de corrección, pero corregir a todos aquellos valores, ¿no? Donde se tiene el cambio de pendiente. Y de esa forma nos estaría dando o estaríamos corrigiendo los datos. ¿Está bien? Bien, entonces aquí cerramos esta parte. Ahora vamos a pasar a otro aspecto importante. Permítanme cambiar, por favor, de diapositiva.
Marco Antonio Jesús Vázquez, estoy leyendo justo tu pregunta y no lo estoy entendiendo. A ver, el error accidental solo sucede cuando las líneas que pasan por los puntos son paralelos. ¿Podrías un poquito especificar, por favor? No lo estoy entendiendo tu pregunta. No voy a volver a retomar la diapositiva que estábamos manejando. Un segundito. A ver, ahora sí. Adelante, si me puedes aclarar más tu pregunta, por favor. Marco Antonio Jesús. Buenas noches, Inge, disculpe. Mi pregunta era que ¿cuándo se da el error accidental? A lo que entendí es cuando trazas las líneas, sucede cuando las dos líneas son paralelas. ¿Es así? A ver, vamos a ver. Nuevamente voy a graficar. Un segundito. Bien. ¿Cómo identificar entonces el error accidental? Entonces, se va a dar de esta forma. Estás graficando tus puntos, ¿no? Y de repente se te va a dar así, ¿no? Como podemos observar, entonces tienes aquí con la misma pendiente y de repente se da como una grada, si observamos aquí, ¿verdad? ¿Está claro eso? Entonces, cuando se te da o encuentras, Marco, una grada como esa, entonces ya directamente ya determinas, dices que aquí hay un error accidental. No sé si está claro. Sí, gracias. Ya, entonces una grada. O puede ser en términos de subestimación, bueno, un cambio aquí, así. Ya, entonces la pendiente se mantiene, lo único que se da este cambio, ¿no es cierto? De esa forma identificamos cuando hay un error accidental. Muy bien, ahora sí. Bien, vamos a ver ahora este otro subtema, que es la estimación de registros faltantes, ¿ya? Este tema es muy importante porque muchas veces suele pasar lo siguiente, ¿no? Por alguna circunstancia, esto se puede dar por temas de errores humanos o también puede darse por un tema del equipo, ¿no? Que no esté funcionando correctamente. Entonces, puede ser, si vemos el caso de un error humano, podría ser de que de repente, por alguna circunstancia, habíamos dicho que hay operarios, ¿no? Que son los que registran estos valores. Entonces, por alguna circunstancia, vamos a darle el nombre de Juan al operario, tenga alguna actividad de emergencia, ¿no es cierto? Es humano y puede presentarse cualquier percance. Entonces, por alguna circunstancia, Juan no podría estar registrando ciertos días, ¿no? Entonces, de tal forma que él va a colocar raya, raya, dando a entender que esos días no ha tenido la posibilidad, ¿no? De poder haber registrado, ¿no? Datos. Entonces, o bien puede ser también el tema de los errores del equipo. A ver, les voy a contar, por ejemplo, algo que nos ha pasado en una oportunidad. Teníamos las estaciones automáticas que, bueno, como ya les había dicho, miden
3 meses, ¿no? Tiene una capacidad de memoria de 3 meses, ¿no? Entonces pasa que cuando hemos ido a recoger los datos, ¿no? Y bueno, hemos recogido la información en la computadora portátil, regresamos aquí a la ciudad a procesar esa información y nos damos cuenta que casi unas 3 semanas que no había información, ¿no? Realmente fue pues algo que nos hemos asustado, ¿no? Que no haya información. Entonces hemos tenido que volver nuevamente a la estación, revisar qué es lo que faltaba. Estos aparatos trabajan con batería de motocicletas, ya, baterías pequeñas. Entonces habíamos revisado y veíamos que todo estaba bien. Pensábamos que era el tema de la batería, inclusive lo hemos hecho revisar, ¿no? Porque trabajan también con los paneles solares, ¿no? De forma así simultánea, tanto los paneles solares como lo que es la batería. Y bueno, veíamos que todo estaba ok. Realmente no sabíamos qué es lo que estaba pasando, no podíamos descubrir. Y miren lo que ha pasado. Ya les había contado, ¿no? Que lo que son estos pluviógrafos, ¿no? Cada que cae, ¿no es cierto? Hace un contacto eléctrico, les había dicho, ¿verdad? Entonces cae al otro lado como un balancín y también cada contacto eléctrico representa una cierta cantidad, ¿no? De lluvia que se habría dado. Y sucede que en esos puntos de contacto, estos bornes eléctricos, ¿no? Se había oxidado, ¿no? Realmente se había oxidado. No nos habíamos percatado, e inclusive imperceptible el óxido, ¿no? Con el mismo color, una cosa así, ¿no? Entonces hemos tenido que lijarlo, ¿no? Y de esa forma hemos resuelto, ¿no? Entonces era algo que a la primera no habíamos podido dar qué era lo que te pasaba, ¿no? Bueno, y la pena ha sido que lastimosamente hemos perdido esa información, ¿no? De las 3 semanas que les estaba contando. Entonces son cosas que pueden llegar a suceder, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando nosotros estemos usando esta información, ¿no? Para alguna proyección hidrológica, algo así, entonces necesitamos a veces la información completa, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que podemos rellenar alguna información cuando nos llegase a pasar esta circunstancia? ¿Ya? Eso lo vamos a ver. Bien, entonces a esto lo estamos llamando la estimación de registros faltantes, ¿no? Veamos. Los valores faltantes de un registro de lluvias son bastante frecuentes y que son frecuentes, ¿ya? Y se deben a una gran variedad de causas. Hay varias causas, ¿no? Puede ser el desperfecto en el equipo de mediciones, puede ser un tema de enfermedad, puede ser una sustitución del encargado de las observaciones o puede ser algunas interrupciones debido a limitaciones presupuestales, ¿verdad? Un tema económico, de repente no se lo está pagando y de repente pues ya no están haciendo, ¿no? La medición respectiva. ¿Está bien? En general, los datos faltantes son estimados en base a los registros de estaciones cercanas, ¿ya? Entonces, para estimar, ¿no? Datos faltantes, no es que tendríamos que hacer magia, ¿no es cierto? De ninguna forma, ¿no? Tiene que ser el relleno sobre una base técnica, ¿no? Un método técnico adecuado, ¿no? No podemos rellenar nomás así por así. Y ciertamente las metodologías que vamos a ver están basadas en términos de la información de ciertas estaciones que estarían cerca, ¿ya? Entonces nuestra estación en consideración, entonces pues retomaríamos la información de ciertas estaciones que estarían cerca, ¿verdad? Considerando que para ese día faltante o el mes o el año faltante, estas estaciones cercanas tengan, ¿no? Información, ¿ya? Es un promedio con el inverso de la distancia al cuadrado como factor ponderador, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora.
Entonces, el primer método que vamos a ver es uno de los métodos bastante usados y es un excelente método, ¿no? Ese es el método de los Estados Unidos, del Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos, como estamos viendo, ¿no? Este método puede ser aplicado para datos, miren, diarios, mensuales y anuales. Esa es la gran ventaja, no solamente en términos diarios, ¿ya? A ver, veamos, cuando nos referimos a datos diarios, ya hemos dicho, pues, si es el caso de un pluviómetro, ¿no? Lo que se mide de las 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, ¿no es cierto? Que había las 24 horas, ese sería el día. El mensual, cuando nos referimos a la precipitación mensual, pues representa la sumatoria ya de todas las precipitaciones diarias, ya, de todas las precipitaciones. Si ese mes, el mes de febrero, tiene 28 días, entonces estaríamos sumando los 28, ¿no es cierto?, valores, ¿no?, que habría en ese mes. Y eso es lo que lo llamamos la precipitación mensual. Ya, entonces tendríamos la precipitación mensual de enero, febrero y así sucesivamente. Y luego tenemos la precipitación anual, que la precipitación anual ahora es la sumatoria de todas las precipitaciones diarias, pero de todo un año, ¿no es cierto? Esto va a ir de 1 hasta los 365 días que tendría el año, ¿no? Y eso va a ser para nosotros la precipitación anual, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar muy claro, queridos estudiantes. Muy bien, entonces podemos rellenar información diaria, mensual y anual. El dato faltante puede ser estimado en base a datos observados en estaciones circundantes, ¿no? Lo que van a ser las estaciones auxiliares en las que nos vamos a basar, ¿ya? Las estaciones auxiliares circundantes pueden ser como mínimo 2, ¿ya? Para este método, por lo menos, se requiere 2 estaciones cercanas, por menos, ¿ya? 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Lo que deseamos rellenar lo tendríamos ahí, ¿no es cierto? Y estas serían las precipitaciones conocidas, ¿no?, de las estaciones circundantes, ¿ya? Y esto estaría, ¿no es cierto?, multiplicado por lo que representaría el factor de ponderación, que sería 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿ya? 1 sobre la distancia al cuadrado, como lo estamos viendo. ¿Sí? Lo vamos a comprender mejor a través de este ejemplo. Deme un minutito. Muy bien. Vamos a suponer que nuestra estación en consideración está aquí, ¿ya? Entonces hemos dicho que necesitamos por lo menos la información de 2 estaciones. Vamos a suponer que hemos conseguido la información de 3 estaciones, una bastante alejada que lo voy a exagerar ahí. ¿Está bien? Entonces, una que está cerca, una que está medio y una súper alejada. Vamos a suponer que nos faltase, vamos a trabajar primero con la precipitación diaria, ¿ya? Entonces vamos a suponer que nos ha faltado la lluvia del 7 de enero del año 1998, ¿no? Que por alguna circunstancia hemos perdido la información de esta precipitación diaria de este día, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, de estas 3 estaciones tienen que tener la precipitación, ¿no?, del 7 de enero de 1998, ¿ya? A esa precipitación lo voy a llamar P1, ¿ya? Ahora, lo propio aquí, la precipitación tiene que ser de ese día, ¿no es cierto?, del 7 de enero de 1998, y esto va a ser mi precipitación
2. Y ahora de la tercera estación, también de la misma fecha, 7 de enero de 1998, y al que lo voy a llamar la prestación 3. ¿Está bien? Pregunto, ¿cuál de estas 3 estaciones, ¿no?, va a acercarse al comportamiento, ¿no?, de la lluvia en consideración? ¿La que está más alejada o la que está más cerca? ¿La que está más alejada o la que está más cerca? ¿Qué me dicen? ¿No sería la que está más cerca, Inge? Exactamente. Sería la que estaría más cerca, ¿verdad? ¿No? Entonces, es por eso que bajo esta metodología, a esta estación que está más cerca, le tengo que dar mayor importancia al valor que está registrado aquí, ¿ya? Y resulta que a esta otra estación, ¿no?, que está más alejada, ¿ya? Entonces, no le voy a dar mucha importancia. Entonces, aquí tengo una distancia 1, aquí tengo una distancia 2, y esto, distancia 3, ¿verdad? Que está más alejada. Entonces, a este estamos diciendo que le vamos a dar más importancia. ¿Y cómo es que matemáticamente procesamos ese hecho de darle mayor importancia? Y a eso es lo que le llamamos el factor de ponderación. O sea, vale decir que ese factor de ponderación, ¿no?, se le ha dado así: 1 sobre la distancia al cuadrado. A ver, ¿qué significa eso? Si estoy considerando esta distancia 1, ¿no es cierto?, eso implica lo siguiente: si la distancia es pequeña, ¿no es cierto? Si lo voy a colocar de esta manera, si la distancia es pequeña y como está en el denominador, entonces, ¿qué va a pasar con la división? Un número dividido entre un denominador pequeño, ¿qué va a implicar? Pues un incremento de este factor de ponderación. Hay una relación inversamente proporcional, ¿verdad? O sea, si la distancia es menor, entonces el factor de ponderación es mayor. Le estamos dando más importancia. Entonces, matemáticamente estaría expresándose de esta forma: 1 sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Ahora, para este otro caso, que lo vemos más alejado, entonces si vemos su factor de ponderación 3, este es el 1, ¿no es cierto? Ahora, para el caso 3, entonces va a ser 1 sobre la distancia 3, ¿verdad? Distancia 3 al cuadrado. ¿Qué va a pasar con el factor de ponderación para ese caso? Entonces observamos que la distancia es mayor, ¿no es cierto? Entonces, como hay una relación inversamente proporcional, el factor de ponderación va a ser menor, ¿verdad? Entonces le estamos dando menos importancia a este valor, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la precipitación, ahora vamos a usar las ecuaciones respectivas, ¿ya? Entonces, estamos buscando la precipitación ¿de qué? Del 7 de enero. Entonces, la precipitación del 7 de enero de 1998, ¿no?, de nuestra estación en consideración, va a ser la siguiente. Entonces, usaremos la ecuación respectiva, ¿no? La sumatoria de los PI por sus factores de ponderación, ¿ya? Entonces, vamos a tener ¿cuántos? 3, ¿verdad? P1, P2 y P3, ¿verdad? Entonces nos dice multiplicado por sus factores de ponderación, ¿no? Entonces su factor de ponderación del 1 es 1 sobre la distancia 1 al cuadrado, ¿verdad? Más, aquí va a ser 1 sobre la distancia 2 al cuadrado, más 1 sobre la distancia 3 al cuadrado, ¿no? Todo esto nos dice dividido entre la sumatoria de los factores de ponderación.
Vale decir 1 sobre la distancia 1 al cuadrado más 1 sobre la distancia 2 al cuadrado más 1 sobre la distancia 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma reemplazamos valores, conocemos las distancias, conocemos las ecuaciones respectivas y listo, ya tenemos el valor, ¿no?, que estamos buscando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Muy bien. Ahora sí. Eso, entonces, de esa forma, eso es lo que nos está diciendo esta ecuación, que es la que hemos visto, ahora sí está comprendido. Eso con relación a la diaria. Ahora, ¿qué pasa con la mensual? Lo mismo todo, ¿no? Ahora vamos a trabajar cuando deseemos rellenar un dato mensual, ¿ya? Entonces, para eso vamos a suponer que nos falta la precipitación de enero, ¿no?, del año 1996, que nos esté faltando, ¿no? Entonces, voy a colocarlo en verde, ¿ya? Esto. Entonces, de las estaciones auxiliares, entonces quiero también la prestación de enero de 1996. Aquí también, que va a ser para nosotros el P1, lo propio, ¿no? Aquí la prestación de enero de 1996, P2. Y por aquí la prestación de enero de 1996, P3. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tengo las prestaciones de estas tres estaciones y lo que hago es utilizar lo mismo, ¿no? Solo que aquí va a ser ahora la prestación de enero de 1996. Y el resto, el P1, el P2 y el P3 reemplazamos. Las distancias también se van a mantener lo mismo. Entonces, de esa forma, estamos obteniendo para la prestación de enero de 1996. ¿Está bien? Ahora, si quiero rellenar un dato anual, lo mismo, ¿verdad? Mensual, anual. Vamos a suponer que nos falta la prestación del año 1995. Entonces tendría que tener las prestaciones de ese año, ¿no? Aquí la prestación de 1995, que es P1, la prestación de 1995, P2, y la prestación de 1995, que lo vamos a llamar P3. ¿Está bien? Entonces usamos la misma ecuación donde P1, solo que tendríamos que agregar nuestra prestación. Y de esa forma obtenemos la prestación del año 1995. ¿No? Reemplazamos y así obtenemos. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Bien. Eso utilizando el método del Servicio Nacional del Clima que tienen, ¿no? En Estados Unidos. Ellos han creado este método y por lo que vemos es bastante sencillo y bastante usado, ¿no? Vamos a ver el otro método, que es el método del promedio aritmético, ¿ya? Como su nombre indica, ciertamente se basa en el promedio, ¿no? Pero tenemos que cumplir ciertas características para usar este método. ¿Cuáles son? Aplicable cuando no es posible disponer de estaciones cercanas, ¿no es cierto? Para el anterior método necesitábamos de estaciones cercanas. Pero ¿qué tal si de repente ahora no habría estaciones cercanas por alguna circunstancia? Entonces, en ese caso usamos este método, ¿ya? Las estaciones existentes no cuentan con observaciones para el mes faltante. Puede ser otra razón, ¿no es cierto?
Vamos a suponer que necesitemos para el mes de enero del año 1998, ¿no? Para ese mes y de repente no haya en las estaciones circundantes para enero del 98. Puede ser la otra razón. ¿Está bien? El promedio se realiza, miren, aquí está la clave. 10 datos como mínimo. ¿Ya? Entonces, para que sea coherente lo que vamos a obtener, necesitamos por lo menos 10 datos. ¿Ya? El método consiste en determinar el promedio aritmético de los valores registrados para el mes faltante. ¿Está bien? En este caso solamente trabaja con datos mensuales, ¿ya? Más que todo se enfatiza en datos mensuales. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahí vamos a ver un ejemplo para comprender. Vamos a suponer, aquí vamos a ver que tendríamos del año 1970, 71, 72, 73, 74, 75. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Por lo menos 10 nos dice que tendríamos que tener, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los registros mensuales y vamos a suponer que, a ver, de diciembre, ¿no? Me voy a inventar unos ciertos valores. Ya en diciembre del año 70, vamos a suponer que se ha dado una lluvia de 30,5, 36,2. Tenemos 70, 71, 72, 32,5, 37,9, ¿no? Y bueno, no hay datos para el año 74. Y para el año 75, 39,3. Hay 40,1, 31,5, 39, 40 y finalmente 36,2. ¿Está bien? Entonces nos estaría faltando para el mes de diciembre del año 74, este mes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillo, encontramos el promedio de estos valores, ¿no es cierto? Entonces, el promedio de esa precipitación, bueno, va a ser la suma de todos los valores, PI, ¿no es cierto?, sobre N, ¿ya? Entonces, sumamos todos estos valores, ¿no? Y tendríamos que dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Uy, ¿qué pasó? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, nos falta 2, 4, 5, un valor más por aquí, ¿no? 32,3. Está bien, ahora sí. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía 9. Tendríamos que necesariamente, nos dice 10. Entonces vamos a poner el año 80. Entonces de esa forma tendríamos los 10 valores, ¿no? 35,2. Ahora sí, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, dividido entre 10, el valor que saquemos, ¿no? Eso lo vamos a rellenar y de esa forma ya está. ¿Estamos? Entonces, de esa forma utilizamos este método. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Inge, una duda. Por ¿Son favor. 10 datos sin contar al año 1974 o contando ese año? Sin contar sería. O sea, Ay, estaría en sí. referencia a los datos que tendríamos de forma efectiva. Está bien. ¿Ya? Gracias, Inge. Con mucho gusto estar ahí. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, quedamos aquí, queridos estudiantes. Entonces, les agradezco como siempre la atención. Hoy hemos terminado del análisis de consistencia, entonces, por favor, eso lo terminaremos el ejercicio a manera de practicar para el siguiente miércoles y hemos entrado a lo que corresponde al relleno de datos, ¿no?
Entonces, la siguiente clase vamos a ir avanzando otras herramientas importantes en el proceso de datos. ¿Está bien? Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les agradezco como siempre su atención. Tengan una linda noche. Inge, buenas noches, disculpe. Sí, adelante, Noemar. Inge, una cosita quería hablar con usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.